encuentro en un entorno muy especial. Hoy aquí están todos los libros que estuvieron en la biblioteca personal, o sea, libros de Gabriela Mistral, que fueron donados a Vicuña por intermedio de un personaje muy especial, un español que se avecindó en Vicuña y un día viajó a España, se encontró con Gabriela y la motivó a que donara estos libros. Y encontrarse aquí con libros que cuando yo era pequeño los veía en la Biblioteca Municipal de Vicuña, que quedaba bajo la Torre Bauer, muy cerca de la plaza, donde por primera vez encontré este libro, Pedro Moral Quemada. Me motivó más que nada en un comienzo porque conocía al personaje. Yo era una persona muy joven, un adolescente, y ya tenía comunicaciones porque me gustaba la fotografía. Y conversé muchas veces con él, en la misma biblioteca. Y leí este libro inspirado en un prólogo. ¿Y qué pasó? Que desde el día que yo escribí mi primer libro, en el siglo pasado, a finales, ya comenzó a aparecerme el nombre de esta figura, de don Pedro Moral. Y ves que hacía otro libro, me volvía a aparecer. Y eso ya también motivó a que un día rescatábamos fotografía en un libro que llamamos 4 fotógrafos en los albores del Valle del Elqui del siglo XX. Y posteriormente ahora era imprescindible e importante ahondar en su vida, en su obra y en su relación con Gabriela Mistral. Y este libro es la pieza fundamental para conocer la vida de un hombre forzado que llegó a ser prácticamente una de las personas que la cultura la elevó en Vicuña. ¿En qué principio? En que leer y leer era lo más importante. La infancia de Pedro Moral, español, pasa en Belorado, un pueblo pequeño, dedicado un poco más a la agricultura en España. Y siendo niño, él veía y escuchaba que parte de su familia vivía en América. Y llegaban noticias, llegaban postales, y para él América era el paraíso. Algo que incubó desde pequeño, y cuando uno de sus hermanos que vivía en América, en Argentina, muere, el papá y la familia lo incentivan y lo mandan, donde los otros hermanos que ya estaban radicados en Buenos Aires y en el sur de la Patagonia, Argentina también, lo mandan a trabajar con ellos a un negocio. Pero tiene tan mala suerte en Buenos Aires que el negocio familiar le va mal, se traslada él a trabajar en la Patagonia, es exitoso con su hermano y ese éxito lleva a su hermano, que era el dueño de esos negocios agrícolas en la Patagonia, a ir a España a ver su familia. Un administrador, en su ausencia, lleva el negocio a la bancarrota, vuelve en un barco con el hermano con tan mala suerte que el barco naufraga y vuelve nuevamente la desesperanza a Pedro Moral y quiere regresarse a Buenos Aires y a España. Y así lo hace, regresa a España. Pero que pasa un tiempo, trabaja, se encuentra con quién va a ser su esposa, con Clementina, que había sido amiga de su niñez, de sus juegos a escondidas, cuando él jugaba como niño al trompo. Y la encuentra y en cierta manera se enamoran ellos dos. Y llega un momento dado que llega a Belorado una familia ovallina, los Corral, los Máximo Corral. ¿Y qué pasó ahí? Máximo Corral ubica a don Pedro en Madrid para que le muestre todo lo que era Madrid en su cultura, en sus museos y sus monumentos. Lo hace una semana don Pedro. Se despiden y con mala suerte que estos españoles, chilenos ovallinos, tienen un accidente y se matan 2 de ellos. Eso lleva a que don Pedro renuncie a su trabajo y vaya a ver qué pasa con el resto de la familia que está accidentada. Algunos se sanan, vuelven a Chile y se queda uno de los viudos. Y ese viudo empieza a enamorarse de una hermana de la polola de don Pedro. Y deciden al final que se van a casar en Ovalle y se vienen a Chile. ¿Qué había pasado antes en este accidente? Que don Pedro ya no quería volver
porque ese paraíso se le había perdido a su mente por lo que le pasó en Argentina. Bueno, al final acepta porque se viene administrador de un molino de los Corral en La Chimba, un lugar muy especial de Ovalle. Don Pedro no le va bien a La Chimba. La soledad en ese tiempo, la parte larga, no tenía acceso a periódicos, a libros y a muchas cosas, y decide irse a Buenos Aires. Pero había hecho una amistad con otros españoles, los Puerta Roldán. Y va a Coquimbo, cuando va a hacer todos sus trámites para tomar los barcos y todas las cosas, y don Emilio Puerta Roldán lo convence de quedarse en Chile y lo invita a instalarlo con un negocio en Vicuña de las mismas cosas que ellos tenían en Serena, en Coquimbo y en Serena. Estudios fotográficos, venta de libros, representantes de los adictos. A un año de estar a cargo en Vicuña de esa librería y de ese negocio de los Puertas, él junta dinero de sus trabajos, de la fotografía que la aprende en forma muy espectacular de manos de Zoilo Puerta, y le compra el negocio. Le compra el negocio a un año de ser prácticamente dependiente. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y feliz de poder compartir con ustedes y con la audiencia, por supuesto, acerca de una persona trascendental como lo es Pedro Moral Quemada y sus vínculos, por supuesto, con nuestra gran Gabriela Mistral. Bueno, vamos a profundizar entonces sobre esta mirada que une, como les comenté, fotografía, literatura, territorio y, por supuesto, poniendo en valor espacios y relatos fundamentales para la identidad del Valle del Elqui y también para toda la región. Catherine, cuéntanos cómo influye el vínculo de Pedro Moral Quemada con el Valle del Elqui y también en su forma de retratarlo en este contexto. Bueno, Pedro Moral Quemada no es solamente un fotógrafo, ¿no? O un escritor, sino que es alguien que vino a revelar en cierta medida el Valle del Elqui al mundo desde una profunda sensibilidad humana, ¿no? y sensorial. En todo conocimiento, en definitiva, surge desde la emoción, y él precisamente recorre el Valle del Elqui a través de un habitar, ¿no? Donde plasma, en definitiva, personajes, paisajes geográficos, humanos, emotivos, tradiciones de nuestro Valle del Elqui y de la región de Coquimbo en general. Él llega desde Andalucía a Vicuña y aproximadamente el año 1930 y reconoce, digamos, en sus palabras, y se lo señala Gabriela Mistral en alguna oportunidad, que el Valle del Elqui es como una doble Andalucía en este caso, ¿no? De manera que, conmovido por este paisaje geográfico humano, él decide quedarse y, por supuesto, dar a conocer a través de su fotografía. Pero no pasa mucho tiempo y él decide tener su vida cultural y le vende negocio de la librería a los Zamora. Los Zamora, otra familia española que está radicada en esta zona, amigos de todos ellos amigos. Y se va y se radica en su casa quinta de los buenos pensamientos. Pero ahí ya dedicaba a dos cosas: a darle más a su memoria del intelecto, que le gustaba la lectura, y a la fotografía. Y hace un trabajo entre los años 30 y finales de los 60 y muy poquito de los 70, un trabajo en fotografía de la vida social, la vida política de esta comuna de Vicuña, de la provincia de Elqui y de la provincia de Limarí. En relación al trabajo de Pedro Moral como fotógrafa, a mí me ha sorprendido bastante, porque la verdad, al ver los registros, he notado como un dominio importante de ciertas técnicas antiguas o características de principios del siglo XX, como son las placas de vidrio, principalmente, que al parecer es como la forma en que él también aprendió el oficio, ya que tuvo un contacto estrecho con Zoilo Puerta Roldán y los hermanos Roldán en Coquimbo. Y lo más interesante que él, sin tener una formación o traerla desde España, adquiere el conocimiento rápido, yo creo, de la técnica, se interesa por el quehacer,
no solo en tanto de la fotografía, sino que del tema un poco más cultural, y esto fue algo que a él también le empezó a llenar mucho. Y eso se nota mucho por la evolución que yo he notado en cuanto a las formas de tomar fotografía a lo largo de los años, porque hay un quehacer como aproximadamente de los años 30 hacia adelante, hasta los 60, 70, donde se ve la evolución también de la misma técnica. Al principio en estudio se trabajaba mucho con la placa de vidrio, y en algunas otras tomas general que él hace de vicuña, incluso de alrededores, Serena, Coquimbo también, o Valle, se dimensiona como ese trabajo. Y más adelante se notan también retratos en pequeño formato, que ya es donde empieza a usar películas en formato medio, con estas cámaras que tienen formatos cuadrados. Entonces por eso las copias se hacen copias más pequeñas, de contacto directo, y que va registrando cosas más importantes también. Si bien él empieza como con el trabajo más de estudio y una indagación personal, también se ve un progresivo interés en ir ahondando, más allá de la técnica, también de ir como ahondando en la mirada fotográfica, que eso se da a lo largo de los años, y también se da como con una búsqueda más profunda, porque yo lo veo en muchas de las imágenes que, como están compuestas, de una búsqueda quizás un poco más autoral y documental, que no, quizás a lo mejor lo fue haciendo en su diario vivir, y se percibe porque no solo se quedó como en aprender a sacar fotografías, sino como componer la fotografía y como qué cosas también decir con la fotografía. Creo que Pedro Moral lo que más busca también es rescatar la esencia de lo que él vivenció en su llegada a Vicuña, sobre todo, de resaltar los valores culturales, porque también ahora que he podido tener más acceso a como parte de la historia, los vínculos que él también fue formando con Gabriela Mistral, por ejemplo, el tema de querer expandir el tema cultural de una forma mucho más práctica, más de dejar legado de lo que se estaba haciendo en ese momento. Y creo que él fue un visionario al darse cuenta de la importancia que estaba teniendo Gabriela Mistral en lo que era en el mundo literario, ya no solamente nacional, sino que a nivel internacional. Porque él incluso dice que es admirador del trabajo de ella, y él se siente honrado al poder generar una amistad más estrecha en cuanto a un compartir cultural, y de poder preservar su trabajo creando primero la biblioteca con el nombre de Gabriela Mistral, con su autorización, y después que este lugar pasó a ser un centro cultural, y hoy día es el Museo Gabriela Mistral, que está en Vicuña. Pero no solamente se queda en eso. Él había conseguido con Gabriela Mistral en su segundo viaje a España, posterior a lo que había pasado, y Gabriela Mistral donara libros de su propia biblioteca, que eran 3.000, y Gabriela Mistral escoge los títulos de los 1.000 mejores, y aquí estamos con ellos. Estamos con los libros, y usted va a poder venir al Museo Gabriela Mistral, verlos y leerlos allí mismo, y saber cuál era la lectura de la primera etapa de una Lucila Godoy Alcayaga, que después se llamó Gabriela Mistral. Bueno, como te señalaba, ambos comparten en este caso un espacio emocional que es el Valle del Elqui, y que va a ser como el humus, por decirlo de alguna forma, o el sustrato de lo que es la poesía en Gabriela Mistral y en él en sus diferentes registros fotográficos. Y bueno, obviamente los une una profunda amistad que se gesta cuando Pedro Moral Quemada va, digamos, de viaje a España, y se encuentra con Gabriela Mistral, siendo ella cónsul. Forjan una gran amistad, por supuesto,
y tienen muchos temas en comunes que tienen que ver con los libros, las bibliotecas, la memoria, la ruralidad y este amor tan profundo que es por el Valle del Elqui, en definitiva. Ellos construyen un vínculo epistolar, tienen diferentes encuentros y en alguna oportunidad Pedro Moral Quemada asume como el fotógrafo personal de nuestra Gabriela cuando visita Chile el año 1938 y por supuesto también él documenta otros hechos históricos importantes como son los trayectos también del que fue el presidente Gabriel González Videla, presidente aquí de Chile, digamos. De la época, claro. Y que por supuesto también tenía siempre el interés de hacer trayectos por la región. Estamos en conversación con Catherine Muñoz Arqueros. Ella es investigadora especializada en todo lo que tenga que ver con Gabriela Mistral, algo apasionante, ¿verdad? Y bueno, queremos saber ahora, nos movemos un poquito desde el Valle de Elqui hacia la Casa de las Palmeras en La Serena. ¿Por qué es importante este sector, este inmueble dentro de este legado cultural? Cuéntanos. Bueno, este espacio, bueno, es la única propiedad que tuvo Gabriela Mistral aquí en Chile, digamos. Como ella propietaria, ¿no? de este importante espacio que ella llamaba mi pañuelito de tierra. Entonces, bueno, acá ella habitó junto a su madre, junto a su hermana Emelina, casi durante un año, hasta su viaje, digamos, a Francia a finales de 1925, y ya asumiendo ella una extranjería definitiva. Bueno, esta casa representa, o es la metáfora, ¿no? de un jardín o un huerto, el quino vivo, ¿no? Un espacio afectivo en el que convivía la raíz de su elquinidad, como ella la llamaba. Después fallece su madre y queda Emelina, pero bueno, ella asume la representatividad de su legado, pero además es asistida por diferentes amigos y amigas, ¿no? de Gabriela Mistral, que comparten este amor tan profundo por la tierra alquina, como son Marta Elena Zamatán, Isolina Barraza y por supuesto está Pedro Moral Quemada. Entonces en estas diferentes visitas que hacen a la Casa de las Palmeras, en alguna oportunidad Pedro Moral Quemada le señala a Gabriela, ¿no? Que tiene mucho interés en su biblioteca, que tiene alrededor de 3.000 libros, y le manifiesta, digamos, que a él le gustaría poder hacer, digamos, con estos libros, ¿no? Construir una biblioteca en Vicuña. Así es que Gabriela Mistral acepta ese cometido, ¿no? esa aventura, y realiza la curatoría de su biblioteca para seleccionar alrededor de 1.000 libros, los mejores libros, ¿no? Para entregárselos a Pedro Moral Quemada, que junto con Isolina Barraza, ¿no? Que también es una de las destacadas legatarias de Gabriela Mistral, Ilquina también, puedan construir, en definitiva, y llevar a cabo este proyecto, que es la Biblioteca Pública Gabriela Mistral, que es una de las primeras de la provincia del Elqui, ¿no? Entonces, en este caso, Gabriela asume como socia honoraria a perpetuidad. Con el tiempo, digamos, se va a transformar también este espacio en lo que es el actual Museo Gabriela Mistral de Vicuña, digamos. En el año 1945, Gabriela Mistral va a ganar el Premio Nobel de Literatura y eso va a traer una celebridad ya categórica para nuestro país, un deseo importante de convertirla en parte del patrimonio nacional. 10 años antes, en 1935, aquí en Vicuña, ya están ocurriendo esos gestos de patrimonialización temprana de la Premio Nobel, que en aquella época ya se vislumbraba como una celebridad de las letras y de la intelectualidad en Latinoamérica y en Europa. Dentro de esos primeros, digamos, admiradores, también amigos epistolares de Gabriela Mistral, está Isolina Barraza, está Pedro Moral, por cierto, y dentro de eso ellos son los artífices del lugar en el que nos encontramos ahora, del Museo Gabriela Mistral. En tanto, ellos fundan el Centro Cultural. Yendo más adelante en el tiempo, Pedro Moral también va a cultivar una relación amistosa con Matilde Ladrón de Guevara,
autora de La Rebelde Magnífica. Junto a ella se va a hacer parte de la Sociedad de Escritores de Chile, de la SECH, va a poder participar de encuentros internacionales, va a poder hablar sobre su Valle del Elqui tan querido en estas instancias internacionales a las cuales va a ser invitado por el intermedio de la Sociedad de Escritores de Chile. Sí, bueno, mi relación con Pedro Moral Quemada es bien interesante desde el punto de vista que lo conocí, por supuesto que a través de su obra Moral Quemada en la biblioteca personal de José Grimaldi Acoto, que es el hijo de José Grimaldi Piacenza, que fue un gran amigo de él. Y a través me llamó la atención que el libro estaba prologado por Gabriela Mistral, y como era fruto de mi inquietud intelectual, comencé a leer el libro de don Pedro y me llamó mucho la atención de cómo un hombre, un español, un andaluz, se establece en la comuna de Vicuña y genera tanta obra y tantos adelantos en el ámbito de la cultura. Y al llegar a Vicuña, precisamente, como director del Museo Gabriela Mistral, grata fue mi sorpresa en comenzar a encontrar la propia historia de esta institución de la mano de don Pedro Moral, en la creación misma de la Biblioteca y Centro Cultural Gabriela Mistral, y en el cual, como bien sabemos, don Pedro fue, con su capacidad, su inquietud y su carácter, logró formar este Centro Cultural y Biblioteca, y aunque a posteriori sería el Museo Gabriela Mistral, a partir de los años 50, y del cual don Pedro fue presidente de este Centro Cultural durante más de 25 años. Pero don Pedro no se quedó ahí mismo. Después se fue, comenzó la autoridad de Vicuña y formó el Centro Cultural Gabriela Mistral en honor a Gabriela. Siguió en un contacto directo con Gabriela Mistral, conjuntamente con Isolina Barraza, que se incorpora después a este grupo y forman prácticamente algo que hoy es el Museo Gabriela Mistral y donde nos encontramos hoy día. No es para nada menor. Como fotógrafo, uno extraordinario, pero a mí lo que mayormente me llamó la atención es cómo una persona entrega tanto de su tiempo, es decir, desde los años 30 hasta los 70, bastante entrado a los 70, en estar en una organización cultural desde sus inicios, desde la idea, como él mismo escribe, cuando estaba viajando en barco, tiene esta idea de un centro cultural, de una biblioteca para entregar la luz del conocimiento a través de los libros a la comuna de Vicuña, como Gabriela también siempre tiene buenas palabras para él, ¿cierto? Que tiene el buen oficio de hacer leer, decía. Así que eso es muy interesante, y como el mismo Pedro, y en esta misma biblioteca que nos encontramos hoy día, gran número de los libros fundacionales de esta biblioteca fueron gestionados por don Pedro a través de la mismísima Gabriela Mistral. Y no solamente eso, sino que también la idea y el trabajo metódico de estar liderando una organización durante tantos años. Y en los años que no la lideró, también era un factor bastante crítico, ¿ya?, en mejoras de la institución, del Centro Cultural. La verdad que grandes de los avances en el mundo de la cultura en Vicuña vienen de la mano de este amigo español, don Pedro Moral Quemado, en su casa, la Casa de los Buenos Pensamientos, donde aún todavía, cuando caminamos por fuera de ella, tratamos de rememorar a la crema innata de la cultura del Valle y de la región de Coquimbo, visitándolo, conversando y planificando acciones culturales. Son conocidas las fotos de Pedro Moral reunida con Víctor Domingo Silva, Premio Nacional de Literatura, en su casa, cuando hablamos del mismo José Grimaldi, con Gabriela. La verdad que era un alma inquieta y que canalizó todo su esfuerzo y energía en un centro cultural que hoy día tenemos el gusto de dirigir como Museo Gabriela Mistral de Vicuña, de los más exitosos en el país, pero que tiene un origen bien atípico, que es un origen comunitario, de los vecinos de Vicuña y en particular con don Pedro Moral. Cuando hay un museo, una institución que está creada por decreto, es muy diferente el alma y también es muy complejo este devenir y andar. Pero cuando las instituciones son creadas por los vecinos, la verdad que tienen un sesgo muy diferente. Y eso se puede evidenciar
porque la comuna de Vicuña tiene un arraigo muy importante con esta unidad, y no solamente por la figura propia de Gabriela Mistral, que ya es bastante, sino también porque es fruto y creación de vecinos del valle, y dentro de ellos la luz que ilumina más esta formación es, bajo todo punto de vista, la de don Pedro Moral Quemada, podríamos llamarlo un hijo adoptivo de esta tierra, y que junto a su señora fueron un tremendo aporte para la comunidad. Bueno, yo creo que hay un tema muy importante en relación a eso, porque ellos, tanto Gabriela Mistral como Pedro Moral Quemada, no solo nos entregan un legado de su obra, ¿no?, sino la forma en que deberíamos relacionarnos con este territorio, sobre todo con lo que es el Valle del Elqui, con su naturaleza, con su paisaje, y que por supuesto ha tenido cambios y transformaciones a lo largo del tiempo, pero creo que en definitiva lo que hacen ambos de manera complementaria es mostrarlo como un espacio vivo, ¿no? Y como sujeto, por supuesto, a interpretaciones y a transformaciones. Lo importante es que a través de las fotografías de Pedro Moral Quemada, a través de la obra escritural de Gabriela Mistral, sean capaces de mostrarnos lo más esencial de los elquinos de la época, ¿no?, que en definitiva significaron un sustrato para la obra tanto de Gabriela como de Pedro Moral Quemada. Bueno, sabemos que tu agenda, Catherine, está bastante copada el día de hoy. Queremos agradecer esta conversación que aporta un poquito a comprender el valor cultural y patrimonial del Valle del Elqui, también como distintas miradas, ¿verdad?, como la de Pedro Moral Quemada, mantener viva lo que es el legado de Gabriela Mistral, también algo muy, muy importante, Catherine. Te agradecemos, vamos a estar acá muy pendientes a todas estas trayectorias importantísimas que hemos podido conocer en esta y en otras ocasiones también, sobre lo que ha sido la vida y el legado de Gabriela Mistral en el territorio y fuera del territorio incluso. Así es, bueno, agradecer y tomar en cuenta, ¿no?, este legado formativo que nos entrega Gabriela Mistral, Pedro Moral Quemada, que nos enseñan a mirar, que nos enseñan a contemplar, a sentir y a pertenecer y habitar el territorio, ¿no?, este territorio que para ellos era el paraíso. Hay algo muy importante dentro del prólogo que escribió Gabriela Mistral, que dice claramente que para ella, para Gabriela, don Pedro, el hombre de Elqui, como lo llamó, era un hombre que se dedicaba a la cultura, y se notaba que él no quería ser político, porque dijo claramente Gabriela Mistral, a él no le interesa el sillón municipal. A él le interesa la gente, le interesa el entorno, le interesa contemplar el paisaje serrino, el paisaje de las montañas elquinas, su gente, su entorno, el modo de vivir, la forma que fue acogido como un extranjero en esta ciudad y que él se enamoró prácticamente de Elqui por eso, cómo la gente lo trató y en la forma que él también trató a la gente. Hay gente que hizo cambiar en su forma de pensar, gente que no había tomado jamás un libro en sus manos, él lo hizo leer. Y eso yo creo que es lo más importante, es el legado que nos dejó Pedro Moral Quemada.